Pues buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo del uso horario desde donde nos estén siguiendo. Eh, Nosotros somos Verónica Trujillo y Edwin Morón de la Universidad Intercultural del Estado de México y agradecemos primero que nada la invitación del Latinx Mental Health and Social Justice Institute a este coloquio, a este simposio de salud mental y justicia social para la comunidad latina. Voces del poder desde la resiliencia y la fortaleza. Esto es muy importante porque precisamente en una de esas dinámicas es donde se inscribe nuestra presentación del día de hoy, particularmente en la noción de resiliencia y tangencialmente la fortaleza, aunque no aparece como un concepto central, sí está dibujándose todo el tiempo ahí de fondo. Nosotros somos profesores en esta universidad y bueno, el día de hoy queremos compartir un trabajo reflexivo y de investigación que hemos desarrollado y ya desde hace varios años a partir de una práctica ritual. Esta práctica ritual es la búsqueda de visión, precisamente por eso nuestra charla del día de hoy se titula La búsqueda de visión como potenciadora de resiliencia en situaciones de aislamiento e incertidumbre. Y bueno, el objetivo que perseguimos es describir de qué manera la participación de algunas personas en este ritual de búsqueda de visión influyó, por ejemplo, para asumir el confinamiento y algunos de los procesos anímicos derivados del confinamiento por la pandemia del año 2020, particularmente, aunque este proceso ritual también permite, digamos, inscribirse dentro de escenarios de incertidumbre mucho más genéricos que no necesariamente sean o estén asociados particularmente con una situación como la pandemia. Entonces, en ese sentido es que irá la reflexión de esta tarde. Partimos de esta pregunta: ¿de qué manera un ritual como la búsqueda permite asumir miedo y depresión? Permite asumir también angustia. Esa es la parte, digamos, que permite ampliar el panorama de la dinámica de un proceso ritual. Por eso decía hace un momento que no se refiere exclusivamente a la dinámica del confinamiento por el SARS-CoV-2, sino fundamentalmente en situaciones en las que estas dinámicas emotivas, el miedo, la depresión, la incertidumbre, el estrés, emerjan como una condición de nuestro estar en el mundo y que los rituales, la dinámica ritual, la dinámica espiritual permite tener herramientas, permite tener una dinámica también de relación y de asunción de esos procesos distinta. Nuestra propuesta es que los buscadores, así se denomina a quienes participan dentro de este ritual, buscadores de visión, encontraron maneras integrales de transitar el confinamiento derivadas y en diálogo con el proceso de aislamiento voluntario, ya que este ritual supone precisamente una estancia voluntaria de 4 días en aislamiento, solos, en una montaña, en un proceso de ayuno total. Y entonces ese proceso al que se habían sometido antes, por ejemplo, del confinamiento, pues les permitió asumir de mejor manera experiencias como el miedo, como la depresión, como la angustia, como la soledad, como el hecho de estar separado de sus familiares, como el hecho incluso para muchas personas de no poder hablar ni siquiera con los familiares o con alguna otra persona. Elementos y escenarios que supusieron para muchos de nosotros durante esa época una cotidianidad durante los 2 años prácticamente que duró este proceso extraordinario. Entonces, esta participación y esta experiencia les permitió a los buscadores un espectro de tolerancia mucho más amplio, no solo ante esa circunstancia particular, sino también lo que supone el ritual, un espectro de asimilación, de diálogo con este tipo de experiencias mucho más amplio, un espectro mucho más abierto de respuesta a esas circunstancias de emergencia. Entonces, va un poco en ese sentido nuestra reflexión también. Bien, pues a partir de esto que ha expuesto mi compañero, vamos a tratar de plantear una serie de condicionantes a partir de 3 momentos. En la parte 1 vamos a hablar de la búsqueda de visión como un ritual, como una ceremonia propia de pueblos originarios, específicamente del norte de América, pero que también se tienen registros con diferentes pueblos mesoamericanos, incluso también sudamericanos. En la segunda parte vamos a tratar la dimensión de las emociones
y cómo estas, propias del sujeto, propias del ser humano, son de alguna forma modificadas dadas las condiciones en las que vivimos hoy en día en lo que plantea Byung-Chul Han y otros pensadores bajo la idea de sociedad de riesgo. Y en la última parte trataremos de hacer un vínculo entre justamente la búsqueda de visión como ritual y la resiliencia que puede ofrecer en situaciones de aislamiento e incertidumbre, como ya nos platicaba hace un momento Edwin, a partir de lo que pues todos vivimos en la pandemia por SARS-CoV-2. Entonces, primero, la búsqueda de visión se puede contemplar como un ritual, una ceremonia ritual propia de pueblos originarios, ya decía, de Norteamérica, y también es propia de diferentes grupos mesoamericanos. Esto se tiene algunos antecedentes en varios códices, como el Códice Borgia, y que relata o que da muestra de algunos procesos de ayuno ceremonial que llevan a cabo sujetos para propiciar condiciones benéficas para su población o para él mismo. En este ritual se pretende generar un proceso de autocontención, un proceso de contención no solamente de relación con el entorno, de relación con las personas con las que convivimos diariamente, sino también un proceso de contención de alimento y de toma de agua, de ingesta de agua y de silencio. Entonces, a partir de ese silencio se van a proveer de diferentes elementos de reconstitución, de encuentro con el sujeto mismo, con sus pensamientos, y que después de una etapa de los 4 días que se está en este ritual, entonces propiciar un cambio o una serie de cambios que pueden atender a mejorar o a propiciar unas relaciones pues más benéficas, digamos, con lo cercano, con las personas cercanas. Entonces, de ahí que la privación de alimento también ayuda dentro de esta ceremonia ritual a provocar procesos de reconexión y de reconocimiento de la importancia de esos elementos materiales tangibles que son los alimentos para beneficio del ser humano, y con esto la conexión también con la naturaleza. A partir de este aislamiento voluntario, se propicia también evidenciar algunas situaciones problemáticas o complejas que vive el sujeto desde las relaciones con las otras personas, y que a partir de esas relaciones problemáticas o complejas se genera una serie de monólogos internos que son incesantes, que son cotidianos, que nos llevan más a un proceso de claridad, a un proceso más bien de confusión. Un proceso de confusión que no nos permite establecer estas riendas o estas relaciones benéficas pues, entre los sujetos, y que es necesario a partir de la contemplación tomar un pequeño tiempo de descanso, de pausa, para proveer esta restitución de subjetividades. A partir de esta contemplación también se propicia un silencio que nos provee sentido, que nos da una posibilidad, decía, de reconexión, y que esto nos pone en reflexión crítica desde el condicionamiento que siempre estamos generando a partir de la conexión con los otros, desde la palabra sin sentido, es decir, el querer llenar el silencio con cualquier tipo de enunciaciones que no necesariamente provoquen un sentido hacia las demás personas o que tengan una importancia trascendental dentro de esas relaciones. Entonces, a partir del silencio, en la búsqueda de visión, se busca esta quietud, se busca también encontrar o conectar con esta fuerza cósmica que genera la existencia, que genera la vida, y desde ahí entonces tomar posicionamientos seguros, confiados, claros, íntegros desde el interior del ser humano para encarar estas dinámicas que nos pueden provocar ansiedad, como es el miedo, la inseguridad, la propia desconfianza en las relaciones sociales, en las relaciones humanas. Entonces, a partir de este silencio, se busca un encuentro con los sentidos, con todos los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y a partir de ello generar una serie de polisemias y de respuestas ante aquello que parecía monótono, ante aquello que parecía unidireccional, ante aquello que parecía sin sentido. Entonces, a partir de estos 3 elementos que son el silencio, la contemplación y el ritual, la búsqueda de visión se alcanza a distinguir como una ceremonia potente para la recuperación de esa integración desde el ser humano con el cosmos, con el todo.
La búsqueda de visión quisiera platicarles que llega a México a partir de la labor de diferentes personajes que tuvieron incidencia en Norte de América y que tuvieron contacto justamente con diferentes pueblos nativoamericanos y que a partir de ello pueden compartir este aprendizaje con diferentes pueblos originarios hoy en México. La Fundación Cultural Camino Rojo, una asociación civil que se funda hace un poco más de una década, tiene como fin proveer también de este tipo de rituales, entre ellos pues, la búsqueda de visión, bajo el nombre de Temoitalistli. Así se conoce aquí en México y que tiene, digamos, la misma intención, el mismo proceso que la búsqueda de visión. Esta búsqueda de visión inicia un día antes con una ceremonia de petición de permiso, una vez que se ha llevado a cabo durante toda la noche con una serie de cantos y de procesos rituales para justamente propiciar ese permiso. Al día siguiente se lleva a los buscadores, hombres y mujeres interesados en realizar esta práctica ritual, a una montaña donde se van a sembrar ahí, así se le conoce, sembrar, se le van a depositar ahí a la montaña los sujetos que quieran presentarse a este ritual y van a permanecer ahí 4 días en los que van a provocar este ayuno en un círculo ritual, en un círculo demarcado por una serie de rezos, por una protección y una serie de intenciones que los está conteniendo en este espacio físico y que a partir de esa contención, decíamos, va a haber una reducción importante de estos diálogos internos, diálogos innecesarios también, y que se reducen también una serie de consumos pues que no son benéficos para el cuerpo. Hay una reducción considerable también de agua, una reducción considerable de consumo de alimentos y esto va a propiciar en el cuerpo, en el organismo humano, un proceso de autofagia que va a ayudar a reparar células que tienen como principal atención pues la generación, vamos, de enfermedades diversas como la hipertensión, la artritis, el cáncer, la diabetes, etcétera, y que justo a partir del ayuno se consigue disminuir esta producción incesante de células y que, bueno, esto trae como beneficio, evidentemente, una reducción en el peso y en una reducción en las células, pues con estas deformaciones. Desde la parte, digamos, social o significativa y humana que provee este ritual al ser humano, puede ofrecerle autoconocimiento, autoobservación, congruencia con los procesos de sentipensamiento que generamos. No solamente somos seres pensantes, sino también somos seres sintientes. Entonces es importante desde esta búsqueda de visión y desde otras ceremonias generar esta reconexión entre dos ámbitos que aparentemente se consideraban diferentes o aislados. Desde ahí se proveen resignificaciones con las subjetividades y esta resignificación provee también una dinámica mucho más extensa de dimensión con lo que hacemos nosotros en el ámbito físico, social, pero también espiritual. Desde esta práctica espiritual, entonces, y desde esta conexión, siendo conscientes de este reconocimiento con todo lo que nos une, entonces podemos plantearnos también diferentes soluciones, diferentes posibilidades hacia sentimientos, emociones o problemas cotidianos que nos generan angustias existenciales. Y para atender ese proceso, entonces, podemos utilizar la paciencia que es propiciada a partir de la búsqueda de visión y renunciar sobre todo a una condición de querer controlar, de poder controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Bien, cabe señalar también que este ritual hay, digamos, dos aspectos importantes a recuperar para adentrarnos en la propuesta y poder situarnos, digamos, dentro de ella, justo que tienen que ver con la sociedad del riesgo. Habitamos una sociedad de riesgo, este término fue acuñado por algunos autores precisamente para señalar que nuestras sociedades modernas están caracterizadas por una incesante exposición a circunstancias que amenazan la continuidad de la existencia y lo podemos ver precisamente en términos de nuestra relación con el entorno natural, en términos de la relación con nuestra madre tierra, como cada vez más los factores del impacto antropocéntrico van generando elementos de riesgo para la propia continuidad de la vida. Esta condición de someter
nuestro espacio de habitación y de reconocimiento a un riesgo constante, a una pauperización continua y paulatina, pues está enfocado, a decir de uno de nuestros autores eje, que es Byung-Chul Han, a partir de el olvido y haber dejado atrás, digamos, conductas como las rituales. Conductas rituales que además dentro de los pueblos originarios del mundo, no solo de América, no solo de los Estados Unidos y de México y de la parte andina o del sur de América, sino los pueblos originarios del mundo, tenían presente y entendían perfectamente la dinámica que la potencia ritual y la práctica ritual les permitía. Dentro de todas esas características que potencian los rituales, hay una en particular sobre la que queremos llamar la atención, y es el ritual es una estructura simbólica que le permite al ser humano encontrar su lugar en el mundo. Desde esa dinámica, la búsqueda de visión como escenario para buscar tu lugar en el mundo es fundamental. El ritual empieza en una ceremonia nocturna para pedir permiso a la montaña en donde se van a colocar estos buscadores o estos participantes. Esos participantes, una vez que el sol asciende, una vez que amanece, digamos, empiezan a caminar por la montaña para buscar un lugar en el que van a estar, en el que van a permanecer esos días de ayuno, de silencio, de aislamiento. Entonces, este ejercicio aparentemente tan simple estructura, digamos, la potencia simbólica y la potencia cosmovivencial de lo que significa el ritual para los pueblos originarios que todavía estamos vivos en el mundo. Y es precisamente eso, caminar para buscar tu lugar en el mundo, un lugar de residencia, un lugar de cuidado. Esto va a ser fundamental. Una vez que quien sube a la montaña encuentra su lugar, pues ahí se le rodea, ojo con esto, se le rodea con intenciones que él mismo ha construido previamente para que tenga un lugar de reconocimiento, para que tenga un escenario de residencia, para que funde, digamos, una especie de vientre donde él va a ser gestado. Como va a ser gestado, como es una semilla que se planta en la montaña, no tiene habla, no come, no toma agua, sino está a la venia de la creación del mundo. Es decir, es la naturaleza, es la madre tierra, es el padre cielo, son los hermanos que andan por ahí en el monte los que le van a proveer todas estas cosas. Si llueve, pues entonces ya tendrá agua. Si cae por ahí alguna semilla, pues entonces probablemente pueda tener un indicio para poder alimentarse. Esa disposición particular es fundamental porque nos hace saber que nuestro lugar en el mundo es relacional. Nuestro lugar en el mundo no es pensado como una estructura antropocéntrica, el ser humano no es el centro del mundo, sino el centro del mundo más bien es la propia tierra. Es una perspectiva que podríamos llamar ecocéntrica. Esta disposición ritual nos permite regresar a ese entendimiento, a esa comprensión, de tal manera que el ser humano que se coloca, que se dispone como semilla en la montaña, está ahí ante la incertidumbre, está ahí ante la potencia de la vida, pero que supone también el fin de ella. Es decir, hay un riesgo potencial de perecer, digamos. Nadie ha muerto, ¿no? Nunca en la búsqueda de visión, pero hay, digamos, ese horizonte también ahí presente. Entonces no hay una negación de la muerte como potencia también articuladora de la vida, sino que se pone de frente, se pone como un horizonte, que el cual también significa nuestra capacidad de vivir. Entonces, hay una disposición física, una disposición del cuerpo físico que se enfrenta a este horizonte de la finitud propia de la existencia. Hay una disposición evidentemente también emocional, porque el cuerpo no es solo una disposición biológica, sino el cuerpo es una disposición estésica, es decir, también sentimos, percibimos. Nuestra percepción, nuestra emotividad respecto de la finitud de nuestra existencia por estar 4 días sin comer y sin agua, se pone en juego en ese momento. Y eso determina también nuestra conducta. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora a quién le echo la culpa? ¿Ahora cómo me dispongo en este espacio que no es reconocible, que es de riesgo, pero que también es potencial para vivificar mi propia existencia? Entonces, la búsqueda de visión es una circunstancia también de dislocación de la vida cotidiana. Nos saca de nuestro escenario de comodidad, de confort, para situarnos en una circunstancia de desasosiego e incertidumbre. La diferencia es que esto es voluntario. Tú te puedes mover en cuanto lo decidas de ese lugar y bajar y otra vez darte a la cotidianidad. Ni la pandemia ni ninguna circunstancia emergente dentro de nuestra vida cotidiana va a ser voluntaria. No participamos en el riesgo que significa vivir de manera voluntaria, pero en el ritual
Sí. Entonces, esa es una contraposición, digamos, de la dinámica social de los pueblos originarios respecto a la dinámica también de nuestra vida moderna, porque el ritual nos coloca en una situación de desprendimiento, elimina de nosotros la capacidad potente, la capacidad de poder. No puedes hablar, no puedes comer, no puedes tomar agua, no puedes hablar con otros, no puedes bajar del lugar en donde estás. Es una restricción. Pero esta restricción tiene una característica que será importante que tengan en mente. Tomo otra vez el marco de referencia de la pandemia. La pandemia supuso, a decir de la OMS, un ejercicio de contención. Era necesario, había que contener la expansión de este virus que amenazaba la vida en la Tierra. Pero a través del confinamiento, es decir, se trataba de contener a través de confinar a los sujetos. Las experiencias rituales que parece se asemejan a esta estructura de retener, contener y confinar suponen una lógica totalmente distinta. Las estructuras rituales más bien suponen, o la respuesta ante un horizonte de riesgo de los pueblos originarios, por lo menos de algunos de ellos, es el cuidado de sí, no el confinamiento para evitar la extensión de un virus, sino suponen partir del cuidado de sí. ¿Para qué subo yo a la montaña? Decían las personas con las que hablamos y que participaron en este ritual, para poder encontrarme, para poder tomarme a cargo. Y no es un confinamiento, no es como que alguien me ordena, quédate en tu casa como sucedió en la pandemia y no salgas. Es una orden terminante, es un recogimiento, un elemento totalmente distinto que supone además la dinámica en la que la propia vida se procura, en la que la propia vida se da a la procreación de ella misma. El recogimiento supone entonces este proceso natural a través del cual la naturaleza, la madre tierra, se encarga de, por ejemplo, hacer que los árboles crezcan y después que las hojas caigan, y ella recupera de esas hojas que han caído elementos para propiciar su fertilidad. Esto está fundamentado en un mito muy interesante entre las culturas nahuas de México, que es el mito de Coatlicue. Rápido se los platico. Coatlicue es la tierra, ¿no? Se ha interpretado como una diosa, pero en el entendimiento de nuestros mayores es la tierra, así en toda su plenitud. Sobre todo la tierra, digamos, arada, la que está lista para que el maíz, el frijol pueda ser sembrado. Por eso se llama Coatlicue. Entonces, Coatlicue se encontraba barriendo el templo, ¿no? Cuando dice este mito, Coatlicue se encontraba barriendo el templo, supone que la tierra se encontraba en ese proceso de recogimiento de lo que ella misma genera y reintegra, y de pronto se topa con un copo de plumas, con un puñito de plumas, y las lleva a su cintura. Toda esa materia orgánica que cae sobre la superficie de la tierra es recogida y vuelta a integrar en el seno de la tierra, es decir, la lleva al interior de su faja. Y eso pone a la madre tierra encinta, la hace embarazarse, la hace gestar, entrar en un proceso gestante. Eso narra el mito. Coatlicue recoge las plumas, las pone en su faja y queda embarazada. De quien está embarazada es Huitzilopochtli, la voluntad creativa. Y después viene la luna, y cuando la luna se presenta como una amenaza ante Coatlicue, Huitzilopochtli sale y se propicia la creación. Huitzilopochtli representa el sol naciente, ese sol rojo que tienen en la imagen, que está amaneciendo, digamos, y que va a hacer que la luna retroceda. En el mito dice, y entonces luchan, y Huitzilopochtli desmembra a Coatlicue, a Coyolxauhqui, que es la luna, y ahuyenta a las estrellas. Es decir, se procura o tiene inicio, tiene origen el movimiento de la Tierra en el sistema solar para que haya día y noche, vida, muerte, interioridad, exterioridad, vida, insisto, muerte. Este proceso de recogimiento es totalmente distinto a la lógica del confinamiento. El confinamiento es una circunstancia impuesta, pero el recogimiento es una respuesta, es actuar responsablemente respecto de lo que la vida propone para procrearse ella misma. Es un cuidado de sí. Esa es la lógica de cómo se inscribe el proceso ritual en una sociedad, digamos, de riesgo. Entonces, este proceso ritual establece una lógica contraria a lo que supone nuestra vida moderna, nuestra vida en estas circunstancias en las que nos damos y procuramos todo el tiempo tener todo bajo control. Como decía, el buscador se dispone ante la incertidumbre de la creación, no sabe si lloverá, no sabe si la noche durará tanto porque no tiene reloj, ¿no? No sabe si
le caerá una semilla, no sabe si lo visitará un insecto, un animal mucho más grande, un depredador, un herbívoro, no sabe absolutamente nada, está en la oscuridad y cuando llega la noche es poderoso el asunto del ritual. No, lo que importa ahí ya no es él, sino cómo va a responder ante el mundo. Ya no puede tampoco delegar la responsabilidad que tiene sobre sí mismo en términos de otros. Ya no puede decir, profesor, ayúdeme porque tengo una duda, no sé si esta planta es comestible o no. Tendrá que ser responsable, tendrá que responder por sí mismo. Entonces tendrá que enfrentar también lo que eventualmente se le presente en términos anímicos, tristeza, depresión, angustia, miedo. Enfrentar la noche a la intemperie es todo un tema. Enfrentar el hambre ante la imposición voluntaria de no querer comer es todo un tema. Ahí hay un trabajo consigo mismo, es un cuidado de sí. Entonces se opone el narcisismo de las sociedades tradicionales, modernas, a un proceso de ritualidad en el que uno mismo se convierte en ofrenda. Todo este trabajo es un trabajo simbólico. Solamente a partir del símbolo, a decir, por ejemplo, de Byung-Chul Han y de un montón de otros autores, por ejemplo, Dussel también propone que la construcción mítica nos permite una respuesta al mundo y por lo tanto todas nuestras respuestas ante la fenomenología del mundo son simbólicas. Entonces el símbolo hace posible que nos reconozcamos. El símbolo derivado de estos mitos, el símbolo derivado de mi estar en la montaña, etcétera. Y ese símbolo me permite ponerme en relación con el mundo, entonces me permite establecer una dinámica de comunalidad. No soy yo y el escenario alrededor, sino soy yo en el escenario que me alberga, que me recibe, que me hace florecer. Insisto, el ritual me coloca en términos de una semilla y solamente en la relación con el entorno voy a poder florecer. Solamente si entiendo los procesos de oscuridad, los procesos de visitación de todo lo vivo que hay alrededor de mí en la montaña, voy a poder emerger como una semilla floreciente. Entonces, el ritual fortalece el sentido comunitario porque me obliga o me hace saber, me hace sentir cómo estar con, en este caso, la tierra. Y estar con la tierra implica entonces también estar con los otros. Entonces, es a través de esta conducta ritual que se vuelve posible resistir y superar ciertas condiciones emocionales que me han llevado a ese estado de recogimiento. Insisto, trabajo con la tristeza que me provoca no poder bajar, no poder ver a mis seres queridos durante estos días, con la incertidumbre que me provoca cómo va llegando la noche poco a poco, si hay lluvia, primero es una fiesta, pero después es un problema porque estoy mojado y tengo que pasar la noche y voy a pasar frío. Entonces, la dinámica emocional que se trabaja en el ritual es un espectro amplio, semejante y que le sirvió a muchos de estos participantes para sobrellevar el proceso de confinamiento por la pandemia. Bien, pues vamos entonces ahora a entender cómo o a profundizar un poco cómo esta articulación se va gestando entre el ritual de la búsqueda de visión, la salud que puede propiciarle al ser humano en diferentes ámbitos, no solamente entendida la salud como un aspecto físico, y una herramienta importantísima, trascendental, que es la resiliencia para realizar este vínculo. Entonces decíamos ya que la búsqueda de visión es un ritual que potencia estos elementos tanto internos como externos que permiten asumir la responsabilidad del propio ser para su propio ser. Esto podría sonar un tanto individual o individualista más bien, sin embargo no tiene que ver con ello, tiene que ver con un proceso de subjetividades que ya hablábamos hace unos minutos, un proceso que nos implica reconexión, que nos implica hacernos conscientes de la relación continua que tenemos con todo lo que nos rodea. Y esto con todo lo que nos rodea no solamente se va enfocado pues con los sujetos, sino también con las cosas, con los elementos, con la naturaleza, con cada una de las sustancias que están conformando mi existencia. De ahí que podemos entender que la búsqueda de visión es un ritual importante dentro de muchos pueblos originarios para restituir este vínculo con la sociedad. Un vínculo importante que se plantea también desde otras aristas, también hoy en día sonadas, como es la comunalidad. Un proceso que regenera, que vincula nuevamente, que reconstruye tejidos sociales que se han visto afectados por estos procesos individualistas o mercantiles que proveen más bien la competencia,
que proveen una relación pues meramente material, utilitaria, y que no hace del todo clic, que no hace de todo relación con estos procesos de relación sustancial que tiene el sujeto, que tiene el ser humano con el todo, y el todo con el ser humano. Entonces, desde ahí planteamos, ya decía Edwin hace un momento, que la salud desde la OMS se plantea desde tres visiones importantes, que es la física, la mental y la social. Sin embargo, nosotros queremos agregar aquí una dimensión más, que tiene que ver con básicamente el aspecto del componente espiritual. Una parte sustancial del ser humano que se ha dejado olvidada, o que ha dejado de ser importante a partir de muchos siglos atrás, es esta idea de la conexión que tenemos con un ente superior, con un ser que provee condiciones divinas, que provee condiciones de existencia, y que desde ahí las prácticas espirituales nos pueden propiciar el contacto o religarnos con aquello que nos ha dado la existencia. Entonces, desde esta dimensión de conexión, nos hacemos conscientes de la coexistencia humana que tenemos, de la coexistencia que nos implica el saber llevarnos con la vida, con las demás personas, de no plantear una relación, como decía, material o utilitaria, sino más bien de coexistencia, de reciprocidad, de habitabilidad. En ese sentido, estamos propiciando y estamos hablando también de la práctica o de las prácticas rituales como prácticas propiciatorias para religar nuestro quehacer con nosotros y con los sujetos con los que habitamos. Entonces, el poder de la resiliencia en estos procesos y prácticas espirituales que se pueden encontrar ahí, que nos ofrecen, que nos brindan a manos llenas las prácticas espirituales, es poderoso porque nos permite evidenciar, darnos cuenta de la capacidad que como sujetos tenemos para superar eventos adversos. Y bueno, ya hablábamos evidentemente a partir de la pandemia cómo sucedió este escenario y cómo surgieron diferentes elementos que pusieron en jaque a la condición humana. Y en esta condición, muchos de los sujetos que pudieron superar o afrontar esa incertidumbre, ese miedo, depresión, angustia, pues fue a partir justamente de las prácticas espirituales que tenían cercanos a ellos, cercanos a ellos. Entonces, este proceso de práctica espiritual nos brinda autoconfianza, porque podemos conocernos, podemos conocer nuestras emociones, podemos degustar lo que implica una emoción tal vez en términos positivos o negativos, la euforia, el miedo, la angustia, la desconfianza, etcétera. Pero ya no son emociones desconocidas para uno, porque las vivimos, las experimentamos, las saboreamos, decía yo. Y a partir entonces de ese conocimiento propio se genera esta autoconfianza. Por lo tanto, también se generan procesos de autodisciplina en el sujeto. Se condiciona también un proceso de autoestima. Se reconocen las relaciones que decía con el medio ambiente, como mi percepción y como también desde mis condiciones internas y mis condiciones externas se puede proveer esta gestación de relaciones múltiples con lo diverso, con lo que aparentemente es inanimado, pero que también dentro de las cosmovisiones mesoamericanas es potente en vida. Desde ahí que la resiliencia es una estrategia sistémica de los seres humanos para sobrevivir ante cualquier situación que comprometa la integridad, independientemente de su edad o condición social. De esta forma es que, decíamos hace un momento, los rituales nos ponen en una situación crítica, en una situación de fuera de nuestro estado de confort, un escenario diferente al que vivimos de manera cotidiana, y en esa circunstancia, en ese afrontamiento, entonces podemos generar soluciones creativas, soluciones distintas, soluciones diversas que en condiciones cotidianas jamás se nos hubieran ocurrido. Entonces de ahí que se va generando estos procesos de contacto con lo distinto, con lo diverso, con lo extraño, con lo hostil, pero nuestro ser también va generando el proceso de resiliencia que posteriormente se puede también aplicar pues para un condicionamiento más o menos similar. Entonces, los elementos constituyentes entre esta relación de búsqueda de visión y resiliencia se
presentaron básicamente en la ecuanimidad, en la autoconfianza, la soledad, la perseverancia y, por supuesto, la creación de significado a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones con la naturaleza. A partir de esta relación, de la búsqueda de visión y que provee estados de resiliencia, vamos a tener una ampliación del capital emotivo. Ya decía, nos vamos a concentrar en un reconocimiento de nuestras propias emociones y en ello propiciar pues soluciones creativas para atenderlas posteriormente. En este sentido, hay una compensación y también un sentido de protección y que va acompañada con un ejercicio de desafío ante estas situaciones críticas que, decía yo, en un cotidiano no las podríamos vivir, no podríamos afrontarlas, sino hasta un escenario ritual que nos prevé, que nos prepara para condiciones futuras que pueden ser adversas o críticas. Los buscadores de visión que pudieron participar dentro de este ritual y que fueron entrevistados para el propósito de esta investigación, comentan en sus palabras que suben a la búsqueda de visión, practican la búsqueda de visión como una forma de atender sus necesidades de introspección, para generar posibles respuestas o la atención o el reconocimiento de preguntas existenciales. También en eso mismo reconocer las debilidades que se tiene desde el cuerpo físico, desde la condición mental también y desde la condición emocional propia del sujeto, para encontrarse entonces con ellos mismos, para encontrarse con su ser. Decían ellos, es un reto personal, es un reto que pues en un primer momento les causa duda, pero posteriormente les causa también este proceso de ansiedad, de angustia, pero que al final, al afrontarse a él y poder llevarlo, poder coexistir con él, pues se sienten bien, les genera una sensación de bienestar, que obviamente les propició el vencimiento de ese miedo. Las emociones en la búsqueda de visión que decían tener los buscadores era básicamente nostalgia, miedo, tristeza, por supuesto acompañado de estas sensaciones de sed, de hambre. Se acompañaba con la incertidumbre, la ira, la ansiedad, la desesperación, calma, quietud, alegría, satisfacción, tranquilidad y felicidad. Podríamos considerar casi en dos rubros que no son contrarios, pero que son en todo caso complementarios o dialógicos. Mientras que gran parte de los sujetos que subió subió a la búsqueda, manifestaba estos sentimientos, podríamos decir, negativos en torno al miedo, la tristeza, la incertidumbre, también se contrarrestaban con sentimientos positivos como la calma, la quietud, la alegría, la satisfacción. Las medidas que ellos mismos encontraron, que su propio ser encontró para sobrellevar ese tiempo dispuesto en la ceremonia de la búsqueda de visión, era en primer momento respirar. El total de los sujetos con los que pudimos conversar acerca de esta ceremonia dijeron que a partir de la respiración era una herramienta fundamental que tenían para lograr esa concentración, ese ánimo, ese autoconsuelo, y que a partir de esa respiración y de la atención en sí mismos podían pedir el consejo de los espíritus, de los guías, y hacer ciertos balances entre estos pensamientos negativos, positivos, que ellos mismos los denominaban así, y generar estos diálogos internos con un ser superior, con una guía espiritual que ellos buscaban. De esta forma, reconocer los orígenes de tales emociones pues les permitió incidir, por supuesto, en su propio conocimiento y saber cómo les afectaban esas emociones. De esa manera se propició generar un refugio en ellos mismos y disfrutar entonces de la soledad, disfrutar del momento, del tiempo que pudieron pasar ahí y en ese proceso autoconocerse. Entonces, este proceso de disposición ritual a el autocuidado, o más bien al cuidado de sí, a la contemplación, permite precisamente la emergencia de una dinámica que podemos enunciar dentro de lo que entendemos como espiritualidad, y que no es otra cosa, porque no tiene que ver necesariamente con un horizonte de lo divino, sino que tiene que ver con el horizonte de lo creativo y cómo formamos parte de esa condición creativa. Como decíamos, el buscador está dispuesto en ese escenario, tratando de hacer conciencia respecto de su lugar en el mundo. La resiliencia supone precisamente recuperarse de un evento
traumático, que puede ser la pandemia, pero que puede ser cualquier otra circunstancia de nuestra vida cotidiana. Recuperarse pasa por la idea de volver a entender dentro del mundo de las relaciones dónde estoy yo y cómo esas relaciones también me determinan. Eso es la capacidad espiritual, cómo habito con los otros que también están vivos, cómo su dimensión vivencial, cómo lo vivo en ellos, interactúa conmigo y me permite también a partir de ese diálogo en silencio reconocerme. Entonces, el escenario ritual nos permite precisamente una contemplación, nos permite un escenario para poder mirarnos, para poder observarnos y entonces tomarnos a cargo. Esto es bien interesante porque en náhuatl, en el idioma de los pueblos originarios de donde nosotros provenimos, tienen una palabra para este cuidar que es tlachía. Y tlachía es no solo cuidar, sino observar, no solo observar, sino esperar. Entonces dijimos, el ritual es un escenario que se dispone para buscar una morada, por lo tanto requiere demorarse. Necesitamos estar en ese espacio constituido esperando para poder encontrarnos, porque solo el hogar es un espacio de reconocimiento, eso es lo que supone el hogar. Entonces, fundar un espacio ritual para atendernos nuevamente, para encontrarnos nuevamente, supone volver a formar nuestro espacio de reconocimiento, por lo tanto, nuestro hogar. En ese sentido, nuestra capacidad de estancia dentro de los escenarios rituales supone no un ejercicio de individualidad, sino un ejercicio de conexión con el otro, porque el hogar no supone individualidad, el hogar supone que habitamos con otros, que somos con los otros, que podemos contemplar a los otros y que podemos esperar, es decir, el hogar aguarda la venida del otro. El ritual termina cuando ese otro viene, me recoge, yo recojo todo lo que puse ahí y me hago cargo de él. Entonces ese es el proceso de tomarme a cargo. Eso en náhuatl le llamamos tlachía. Hay una figura bien interesante que es el tlachiani, que nos comentaba apenas uno de nuestros maestros del náhuatl. Decía, el tlachiani se llevaba a los niños antes de iniciar el ciclo escolar a la montaña para presentarlos con el monte y pedirles que pudieran tener la capacidad de atender lo que iba a pasar en la escuela. Entonces estaban ahí una noche acompañados los niños por el tlachiani, el que espera, observando, escuchando, pidiendo articularse con el mundo, porque solo de esa manera y desde ahí, desde ese bajar, desde ese descender de la montaña, podemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Entonces la búsqueda es un tlachialistli, es un esperar, es un cuidar, es un tomarse a cargo, es una actitud responsable de respuesta ante el mundo y su disposición viva en la que también nosotros tenemos un lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. You're on mute. No te escuchamos. Creo que no te Está escuchamos. apagado tu Perdón. Tenía que pasar en alguna presentación, ¿cierto? Muchísimas gracias, de verdad que gracias por compartir, gracias por estar con nosotros de nuevo este año. Sabemos que estuvieron con nosotros el año pasado y bueno, les esperamos seguir teniéndolos. Increíble poder tener el placer de escucharlos, de escuchar su experiencia y su perspectiva en lo que tiene que ver con salud mental y nuestra conexión con el mundo, con conexión con la naturaleza, con nosotros mismos, obviamente. Muchísimas gracias por ello. Para nuestros participantes, si tienen alguna pregunta, nos encantaría escucharlo. A ver, Laura, creo que puede hablar si quiere, Laura. Solo tiene que quitar el micrófono. There you go. ¿Me escuchan? Sí, Ajá. adelante. Ay, solo quiero darle las gracias. Es un placer escucharlos, Edwin, Verónica. Ahora ando en otros lados. Estoy ahorita en el trabajo, pero fue maravilloso poder usar mi receso para escucharlos, porque esta parte que ustedes hablan de resiliencia, pero desde el sentido de la dimensión espiritual, de recuperar esta parte que nos hace a los mexicanos y no solo a nosotros los mexicanos, sino todos los pueblos originarios de América, ¿verdad? Esa fortaleza, la esencia que tenemos para poder lidiar con
las cosas que se nos van presentando es algo bien importante. Yo ahorita estoy en un momento como ese, entonces gracias por recordarme eso que tengo yo, que viene de mi México querido y que estoy con ustedes, que no estoy sola, pero que al mismo tiempo formo parte ahora de otra maravillosa con la doctora Cintia, que el tiempo que estuve ahí, híjole, fue maravilloso. Entonces, bueno, ya casi me tengo que ir, pero solamente les quería agradecer a todos por esta oportunidad de escucharlos nuevamente. Pues muchas gracias, Laura. Igual, pues qué bueno escucharte, volver a verte y claro, siempre es un gusto. Y por supuesto, me parece que el plantear estos temas, pues no es de una sola vez y ya para siempre, ¿no? Sino más bien es un constante ejercicio continuo en todas las horas del día, diariamente, todos los días, ¿no? Porque evidentemente el existir nos lleva a eso, al encuentro con lo diferente, con lo incierto, con lo diverso, y frente a ello, pues no nos podemos plantear la misma respuesta todo el tiempo, ¿no? Entonces de ahí que la dinámica de la dimensión de las prácticas espirituales sea fundamental y pues importante para ella, ¿no? Qué importante, muchísimas gracias, Laura. Y definitivamente, qué importante. Me gustó que Laura nos hizo ese comentario de recordar, como cómo entre nosotros mismos podemos ayudarnos en ese sentido y recordándonos mutuamente de dónde venimos, dónde son nuestras raíces y cuáles son las cosas que realmente nos hacen estar conectados, ¿cierto? Unos con los otros y de nuevo con nuestra parte espiritual. Y y revisar eso como consejera en la parte clínica, qué importante valorar eso, valorar de dónde somos y lo que es importante para la persona con la que estamos trabajando. Y que a lo mejor van a ser diferentes cosas, diferentes, que se presentan en diferentes maneras, de diferentes formas. Cada quien depende de dónde viene, de su país, de sus tradiciones, de su cultura, de su espiritualidad. Sin embargo, siempre hay algo. Es importante poder realmente enfatizar eso y darle el valor y el tiempo que se necesita. Sí, pues justo creo que en eso radica la idea de lo espiritual, ¿no? La capacidad de conectar con el mundo, porque además entendemos siempre desde esta dinámica de nuestros mayores la espiritualidad como esa capacidad de compartir con el mundo el aliento, el neuma de los griegos, el espíritu, ¿no? Esto que exhalamos, inhalamos y en ese comunicar, en ese ejercicio constante, pues nos vinculamos con el alrededor, con lo cercano, con lo íntimo y eso es tomar a cargo, eso es cuidar. Precisamente hacia allá se orienta esta idea del tlaxcala en mexicano y que seguro en todos los idiomas de los pueblos originarios hay un elemento muy cercano a eso, ¿no? Hay que recuperar en ese sentido la forma de enunciar desde nuestros idiomas el mundo, porque en la enunciación del mundo se exhala también el espíritu que nos resguarda, ese que nos gesta, ese que nos procura, ese que nos hace vivir. Entonces, pues va en ese sentido. Ay, wow, qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta antes de cerrar nuestra presentación? A ver, estoy viendo el chat a ver si hay algo más por ahí. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Estamos todos muy emocionados y hay mucho que reflexionar y que pensar, definitivamente. Y de nuevo para nuestros participantes, ahí tienen en su chat el enlace para la evaluación de la sesión. Entonces, por favor, si nos toman ahí unos minutos para completarlo, se los agradeceríamos mucho. De nuevo, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo, por compartir, por dejarnos llenos con todos esos pensamientos tan lindos. Y bueno, es esa conexión a regresar, a pensar en dónde están nuestras raíces y a dónde están la base de nuestra espiritualidad y de nuestro bienestar en ese sentido también. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes, al instituto, por supuesto, también. La colaboración, pues siempre es importante y estos ejercicios interdisciplinarios y transdisciplinarios son vitales para atender las emergencias de la complejidad que hoy en día nos ocupan. Entonces, muchas gracias nuevamente, un gusto verlos otra vez y pues aquí estamos con gusto participando.